Bienvenidos a todos. El día de hoy tendremos un foro en el que se discutirán las contribuciones de la investigación en el Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala para la eliminación de enfermedades postergadas en Guatemala. Tendremos con nosotros la magíster Renata Mendizábal, quien es parte del equipo del programa de enfermedades parasitarias del Centro de Estudios en Salud en la Universidad del Valle de Guatemala. También estará con nosotros el doctor José Guillermo Juárez, también de la Unidad de Enfermedades Parasitarias, y los doctores David Morán y Dione Méndez, quienes son médicos veterinarios, investigadores del programa de enfermedades arbovirales y zoonóticas. Bienvenidos a todos. Le damos la palabra a la licenciada Renata Mendizábal. Muchas gracias, Pamela. Les voy a hablar primero sobre la oncocercosis o enfermedad de Robles, que es una enfermedad parasitaria causada por el nematodo Oncocerca volvulus que se transmite al ser humano mediante la mordedura de una mosca del género Simulium. En Guatemala existieron 4 focos endémicos para la enfermedad, con una población en riesgo de aproximadamente 230,000 personas. Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad en nuestro país fueron la presencia de nódulos subcutáneos, dermatitis y lesiones oculares. Guatemala adoptó la estrategia de eliminación promovida en toda América por el Programa de Eliminación de la Oncocercosis en las Américas o EPA, que consistió en la distribución masiva de ivermectina 2 veces al año a un mínimo del 85% de la población elegible de todas las comunidades endémicas. La ivermectina elimina los estadios tempranos del parásito o microfilarias que son liberados por los gusanos adultos que están alojados en los nódulos subcutáneos. La medicación masiva con ivermectina se mantuvo por 10 años, que equivale a la vida promedio de las hembras adultas de Oncocerca volvulus. Transcurrido ese tiempo en que se esperaba que todos los gusanos adultos hubieran muerto y por lo tanto no hubieran microfilarias circulantes, el país suspendió el tratamiento y durante 3 años se realizaron actividades de vigilancia epidemiológica hasta confirmar que la transmisión continuaba eliminada. Fue entonces que se inició el proceso de solicitud de la certificación a la Organización Mundial de la Salud, la cual fue otorgada en 2016. La implementación de esta estrategia fue posible gracias a la participación conjunta de diversos sectores como la academia, que generó conocimiento sobre la biología del parásito y del vector, estrategias de vigilancia, métodos de diagnóstico, esquemas de tratamiento, entre otros. También el Ministerio de Salud con toda la infraestructura, logística y recurso humano para las actividades de vigilancia, medicación y promoción en salud. La comunidad internacional con fondos para la investigación, para la implementación de las actividades del programa y con asesoría técnica. También fue clave el papel del programa para la eliminación de la oncocercosis en las Américas, que brindó apoyo técnico, financiero, estratégico y de gestión al programa de Guatemala, y de la compañía farmacéutica Merck, que donó la ivermectina hasta la eliminación de la transmisión de la enfermedad. A lo largo de todo el proceso de eliminación fue clave la participación de todos estos sectores y también de las comunidades endémicas, especialmente a través de los trabajadores comunitarios en salud, que mantuvieron activa la participación de la comunidad en todas las actividades del plan. La implementación de este plan tuvo muchos retos, entre los que puedo mencionar la participación y apropiación de las intervenciones por parte de los residentes de las comunidades y áreas endémicas, sobre todo al inicio de las actividades del plan, y también la alta rotación del personal de salud que dificultaba poder dar continuidad a las actividades. En lo que respecta a la leishmaniasis cutánea, es una enfermedad parasitaria ocasionada por parásitos del género Leishmania que son transmitidos al ser humano por la mordedura de moscas del género Lutzomia, conocidas como flebótomos. En Guatemala, el área endémica se encuentra en el norte del país y la mayoría de las infecciones son debidas a Leishmania brasiliensis y Leishmania mexicana. La mayoría de las presentaciones clínicas que observamos son las ulceradas. La estrategia adoptada por el Plan Nacional de la Leishmaniasis en Guatemala se basa en la identificación de casos sospechosos a través de la búsqueda activa y pasiva, el diagnóstico parasitológico oportuno,
el tratamiento de los casos confirmados que en nuestro país se realiza con antimoniato de meglumina y más recientemente con termoterapia, la promoción en salud, principalmente reforzando las medidas de protección personal y mediante el control del vector, que en Guatemala se realiza de forma integrada con otras enfermedades vectoriales. En cuanto a los retos para la eliminación, al ser la leishmaniasis cutánea una enfermedad de transmisión zoonótica, se apunta no a la eliminación, sino que al control, para lo cual es necesario todavía llenar algunos vacíos de conocimiento, como la identificación del sitio en el que se está dando la transmisión, ya que no sabemos si es intra, peri o extradomiciliar, y realizando estudios de incriminación de vectores y reservorios. También es importante desarrollar mejores métodos de diagnóstico para que el mismo pueda realizarse en las comunidades de forma oportuna e investigando nuevos tratamientos menos tóxicos y con menos efectos secundarios. Muchas gracias por la invitación a presentar. Yo les voy a estar hablando de la enfermedad de Chagas. Y antes de que entremos de lleno a la enfermedad en Guatemala y nuestra situación, quisiera mencionar que la enfermedad de Chagas se encuentra a lo largo de toda América Latina y ha estado en el ojo de los ministerios de salud desde hace muchos años. Y cuando pensamos en el control o las actividades que se han llevado a cabo o cómo inició los programas de control vectorial en Guatemala, hay que llevarnos a Ecuador de 1995 con el primer taller de la Comisión Europea para la Investigación de Terataminos en América Latina. En este taller participaron investigadores de la región centroamericana, que fue clave para motivar al Ministerio de Salud de Honduras a que se involucrara y tomara la batuta en tratar de generar ese interés a nivel regional centroamericano de la eliminación del control de vector. Y Honduras aquí hizo un gran trabajo en motivar a los demás países, y en octubre de 1997 se forma la Iniciativa de los Países Centroamericanos para el Control Vectorial y Transfusional de la Enfermedad de Chagas. Y existe, generando ahí entonces una política a nivel regional para poder tratar de eliminar la enfermedad o controlar los vectores. Y pensando en qué es de las primeras actividades que se hizo en Guatemala, está la encuesta de seroprevalencia en Trypanosoma cruzi en niños, y Trypanosoma cruzi es el parásito que causa la enfermedad, que se generó en 1998 por investigadores de aquí de la Universidad del Valle, donde, yendo a la zona endémica del oriente del país, evaluaron que la seropositividad en niños de edad escolar era de 5.8. Y interesantemente, en 20% de todas las comunidades donde se habían evaluado, había seropositividad que podía variar de entre el 10 al 45%. Dándonos una idea del problema que había a nivel de país con tantos niños infectados, y habiendo motivación por parte del Ministerio de Salud Pública, hay fondos que JICA o la Agencia Cooperativa Japonesa entrega al ministerio para motivar programas de control, y se hace los primeros objetivos que vienen para la eliminación de Rhodnius prolixus y la reducción de infestación de teratoma inmediata, pensándose en dos fases, una fase de ataque y una fase de vigilancia. Con la fase de ataque básicamente iniciando con encuestas basales de líneas entomológicas y serológicas para entender cómo está la situación a nivel de todo país, y seguido de procesos de rociamiento de insecticida intradomiciliar, ya sea con 1, 2 o 3 veces de aplicación, para poder reducir la infestación de las casas con los tratominos. Y después, seguido de esta fase, empezar una fase de vigilancia. Y la fase de vigilancia básicamente consta de poder obtener insectos reportados por la comunidad o de las encuestas que realiza el personal de vectores, y a través de estas diferentes actividades poder determinar si se necesita realizar rociados, educación, mejora de vivienda, y poder llevar todo ese conocimiento que se genera en estos años de las diferentes fases de un país a otro. Y Guatemala es el primero que entra en el programa de control de vectores. Y esta ha sido una excelente estrategia. Ha sido excesivamente exitosa, a tal punto que se calcula que la transmisión vectorial solo en la región centroamericana se redujo un 94% debido directamente a las actividades de control que se realizaron entre el 2000 y el 2010. Y cuando pensamos en prevalencia en personas, se redujo en un 66% de las mediciones del 2000 al 2006.
Y aún así, un éxito todavía más grande, la seropositividad en niños se reduce a 1.3% al 2006, llegando a tal nivel que el país logra la certificación de la interrupción por la transmisión de Chagas por Ronius prolixis en el 2008 y más recientemente en el 2019 obtuvimos la eliminación de Ronius prolixis del país, que es un logro que se tiene que decir que a nivel país se ha logrado muy bien, pero todavía siguen habiendo sitios con persistencia a triatominos y estos sitios siguen teniendo infestación alta y uno de esos lugares es Comapa, donde hemos estado trabajando en los últimos 10 años para tratar de eliminar al vector o entender por qué están sucediendo esta infestación. Y de algunas cosas que hemos encontrado en estas comunidades son factores de riesgos que es como la presencia de las gallinas en las casas, la cantidad de perros, la presencia de roedores y el trabajo que desarrollamos con los ministerios de salud para poder identificar estrategias de eliminación o de control vectorial, nos hemos podido dar cuenta que a nivel de región, la modificación de la forma de cómo se rocía el insecticida ha generado poder reducir la infestación a un 10%, a un nivel moderado en los últimos 3 años, pero si aplicamos diferentes estrategias o como estrategia ecobiosocial, donde manejamos roedores, proveemos educación y manejo ambiental del ambiente, podemos llegar a reducir la cantidad de chinches que se alimentan en humano y disminuir el riesgo de infección de triatominos en los hogares para tratar de eliminar más la transmisión vectorial, ya que la eliminación del vector es casi imposible ya que tiene un ciclo silvestre, pero la eliminación de la transmisión dentro de un hogar, ese es el objetivo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. En relación a rabia, la meta que se tiene es la eliminación de la rabia humana mediada por perro para 2030. Y pues digamos que la mayor parte del problema está enfocado o está más fuerte en la zona de África y Asia. Sin embargo, para la parte de las Américas, esta meta está casi alcanzada. Actualmente, Bolivia, Guatemala, Haití y la República Dominicana son los países que quedan remanentes con rabia humana mediada por perro. En el caso de Guatemala, pues es endémico. No sabemos cuántos perros hay. Las evaluaciones de la vigilancia y las coberturas de vacunación, que deberían de alcanzar un 70% de toda la población canina para eliminar la enfermedad, están basadas en un índice de 5 a 1. Se calcula que hay un perro por cada 5 personas, homogéneo para todo el país. Las personas no están sensibilizadas y no saben acerca del problema porque la enfermedad casi desaparece en el 2000, entonces desapareció del imaginario público. Esto va de la mano con que la capacidad institucional se quedó limitada desde la perspectiva estructural porque se quedó atrapada en la estrategia de los 80s, ya no creció, como la enfermedad no existe, digamos que en el imaginario ya no se ve tanto, pues ya no creció. Hay muchas deficiencias en las coberturas de vacunación justamente por todos estos elementos y pues el riesgo de muertes humanas por rabia canina sigue estando presente en el país. Para tratar de entender el problema y cuáles son las causas de la perpetuación de la enfermedad, hemos trabajado en varios estudios exploratorios colaborativos con los actores claves y las organizaciones importantes involucradas, que básicamente son los ministerios de salud, de agricultura, los cooperantes como OPS, CDC y varias instituciones ONGs y la academia, y nos hemos enfocado en estimar la población canina en diferentes ámbitos, en evaluar las campañas de vacunación desde la perspectiva de coberturas, de comunicación, de divulgación, de los alcances, y hemos tratado de entender cuáles son las barreras para la vacunación basados en los conocimientos, actitudes y prácticas de la población, de las comunidades y de los proveedores de salud. Como resultado de estas investigaciones colaborativas, sabemos que las coberturas geográficas de la vacunación, de las vacunaciones masivas, dependen de la disponibilidad de vacuna en su momento y que están muy marcadas por la aparición de casos. Cuando hay casos, hay más cobertura de vacunación, sobre todo casos humanos, tristemente. La estrategia de comunicación y divulgación está muy limitada, sobre todo a nivel de educación de la población. La gente no conoce la enfermedad, la gente no sabe nada de la enfermedad, la gente ni siquiera sabe que hay campañas de vacunación o no la sabe en su momento. Por lo tanto, las coberturas de vacunación son muy diferentes dependiendo del área. Hay áreas de salud y distritos de salud que alcanzan fácilmente el 70% que se requiere y otras no lo alcanzan, dejando bolsones de animales susceptibles donde pueden haber brotes de la enfermedad. La capacidad de vigilancia es muy limitada porque los laboratorios están limitados en alcance y en capacidad.
Todavía estamos perdidos con la población canina en la mayor parte del país. No sabemos cómo se distribuye y por qué se distribuye de la forma en que se distribuye. Y todavía se utilizan estrategias ya arcaicas y obsoletas para controlar la enfermedad, como matar a los perros, que sabemos que no funciona. A partir de esto se han creado estrategias, incluyendo coordinaciones interinstitucionales, como la Comisión Nacional de Rabia, que existe y donde discutimos esta problemática y buscamos las mejores soluciones. Se están haciendo evaluaciones de la vigilancia a través de investigación para ver cómo mejoramos la captación de los casos en donde está ocurriendo y dónde está circulando la enfermedad, a través de mejoras en el sistema de diagnóstico con estrategias de diagnóstico más nuevas, con mejores métodos, más al alcance de los sistemas de salud. Estamos estimando las poblaciones caninas en diferentes ámbitos y en diferentes sectores con ayuda del Ministerio de Salud Pública y OPS, y estamos tratando de evaluar las vacunaciones para mejorar la planificación y mejorar los alcances de las coberturas de vacunación. Al mismo tiempo, estamos tratando de generar una estrategia personalizada de comunicación y educación basada en estudios sociológicos y antropológicos, y finalmente estamos tratando de evaluar cómo está la carga de enfermedad para el país desde muchas perspectivas, incluyendo la económica. Todo esto con vistas a alcanzar a la meta de eliminación de la rabia humana mediada por perro para 2030. Influenza aviar. Influenza es una enfermedad infecciosa viral aguda que afecta al sistema respiratorio. Los virus de influenza se dividen en 4 tipos, A, B, C y D. Los tipos A, B y C son los que tienen la capacidad de infectar a los humanos, pero los tipo A y los tipo B son los que son de importancia en salud pública y los que tienen una mayor prevalencia en la población humana. Los los virus de influenza A son los que nos interesan y hemos investigado en el programa de arbovirus y zoonosis. Estos son virus zoonóticos que circulan en una gran diversidad de especies animales y que además tienen algunas variantes que van a circular también en las poblaciones humanas. De estas variantes va a resultar que esta enfermedad es la de mayor prevalencia y que provoca alrededor de 500,000 muertes al año. Los virus de influenza A se van a identificar por las proteínas que existen en la superficie del virus, que van a llamarse hemaglutinina, el cual va a dar el H, y la neuroaminidasa, que es el N. Cada una de estas proteínas va a tener un número y a la fecha se conocen 18 subtipos de H y 11 subtipos de N. Los principales reservorios de influenza A son aves del orden anseriformes, conocidos como los patos, y los caradiformes, que son las aves playeras. Estas especies tienen la característica de tener un comportamiento migratorio, lo cual agrega una dinámica diferente a la ecología de estos virus y de estas enfermedades. Derivado de la circulación o de la alta diversidad que existe en estos reservorios, surge el término influenza aviar, que va a denominar a todos los virus de influenza que afectan las aves silvestres y domésticas, y principalmente va a ser la diferenciación a que estos virus, sobre todo en aves domésticas, tienen un gran impacto a nivel económico y va a generar la clasificación de baja patogenicidad y alta patogenicidad. Los virus de alta patogenicidad se caracterizan por una rápida dispersión y una alta mortalidad. Todos los virus de alta patogenicidad, que los vamos a ver principalmente en aves, especies gallináceas domésticas, que es donde les decía, vemos este impacto económico, sobre todo asociado a H5 y N7, derivaron de virus de baja patogenicidad, que se encontraban siempre en especies domésticas que a la vez recibieron este virus a partir de especies domésticas, de especies silvestres, donde vamos a ver la gran diversidad de virus de H's, de los subtipos, y que son los que de donde originan. Entonces es importante hacer el monitoreo justamente para poder anticiparse y controlar los impactos que pueda tener esta enfermedad, entender cuál es el fenómeno que ocurre a nivel de reservorios. Para esto surge la pregunta hace 15 años, ¿cuál es la situación de influenza A en las aves acuáticas migratorias? Y dio como resultado este proyecto de monitoreo.
el cual estuvo enfocado en aves cazadas en la costa sur entre 2007 y 2019, y un segundo proyecto que se realizó durante 2 años para evaluar la presencia de virus de influenza A en aves playeras de la costa sur. Los resultados fueron más de 5.000 hisopados traqueales y clocales de más de 100 especies diferentes de aves, y donde se pudo observar una prevalencia en la muestra entre el 5 al 38%, que es una amplia variabilidad a lo largo de las diferentes temporadas migratorias que van de septiembre a marzo cada año. Esto se traduce en más de 600 muestras positivas a PCR de 13 especies, aunque el 90% de estas muestras pertenecían a Anas discors o Cercetalia azul o Blue Wing Teals. Y de estos 600 muestras se lograron aislar 12 subtipos de H y 9 subtipos de N en al menos 32 combinaciones. Conclusiones generales de estos 13 años de monitoreo es que existe una gran diversidad de subtipos de influenza A en diversas combinaciones y que están asociados principalmente a Anas discors, que Centroamérica juega un papel importante en la evolución de los virus si consideramos esta diversidad en el continente americano, y esto incluye a Guatemala. Pero además esta conclusión se asocia a que Guatemala funciona como un cuello de botella geográfico donde ocurre una gran diversidad de aves acuáticas migratorias, sobre todo porque convergen por lo menos 3 o 4 rutas de migración, y esto permite o favorece el contacto entre poblaciones de territorios diferentes, que se traduce en un intercambio genético, un intercambio de subtipos, la recombinación, y por lo tanto lo que pudimos detectar es esa alta diversidad de subtipos H y N y sus combinaciones. En este momento quisiera hacerles la pregunta para cada uno. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para lograr el control de estas enfermedades desde el punto de vista de la investigación? Gracias, Pamela. En el caso de oncocercosis, pues la enfermedad ya se eliminó la transmisión en Guatemala, así que me voy a enfocar la respuesta en leishmaniasis. La leishmaniasis se dice que como es una transmisión zoonótica, no es posible eliminarla, sino únicamente controlarla. Entonces, para ir avanzando en el control de la enfermedad en nuestro país, es necesario, primero que nada, generar conocimiento para estudios sobre incriminación vectorial e incriminación de reservorios. Segundo, implementar el uso de pruebas in situ para acelerar el diagnóstico y poder tener un tratamiento oportuno de las personas infectadas. Y tercero, pues hacer más investigación respecto a los tratamientos para identificar tratamientos menos tóxicos y más fáciles de aplicar. Para la enfermedad de Chagas, es mi humilde opinión pensar de que lo que necesitamos ahorita son protocolos para la vigilancia congénita, que es algo que viene a futuro. Y como he dicho también Renata, la parte de medicamentos que no sean tan tóxicos para las personas o que generen renuencia de la gente. Ahorita que ya estamos en la parte, en el gol de la eliminación de la enfermedad de Chagas. Para el caso de rabia, digamos que más bien tocaría escalar todo lo que se sabe ya. Ya tenemos información suficiente acerca de cuáles son las barreras primarias que han estado perpetuando la enfermedad dentro de las poblaciones de perros y que ha estado brincando a la población humana. Entonces, más bien toca la parte de la implementación y del uso de la investigación en un sistema conjunto entre todos los involucrados, incluyendo los ministerios tanto de salud animal como de salud humana. En el caso de influenza, debido a la gran diversidad que existe de subtipos y variantes y la alta tasa de mutación, al igual que ocurre con la leishmaniasis, es difícil pensar en una eliminación. Sin embargo, si hablamos de control, hay que separar 2 líneas, considero. Una es la circulación que ocurre en animales domésticos, donde obviamente la diversidad es más limitada, y ahí tocan otras medidas, pero enfocándonos en el tema que nosotros hemos investigado, que es la circulación en reservorios. Creo que hay que emplear las actividades de monitoreo, incluyendo aspectos ecológicos de los reservorios, y que esto incluya identificar factores de riesgo asociado a la tasa de recambio que puede acelerar la evolución de estos virus y que pueda también producirse en lugares donde pueda pasar un spillover a otras especies.
Muchas gracias a todos por haber participado en este foro el día de hoy. Tenemos una gran variedad de enfermedades que se están investigando en la Universidad del Valle de Guatemala y ha sido un gusto para mí tener con nosotros el día de hoy a estos investigadores que están haciendo todo lo posible por lograr el control de estas enfermedades tan importantes para la región. Muchas gracias a todos.